Your point is an elephant. Cosas sobre el agua. El agua, ese elemento natural esencial para la vida en la Tierra, puede maravillarnos si la observamos. Por ejemplo, un vaso con agua puede estar lleno sin rebosar, o sea, derramarse. Obsérvala y verás que el agua parece henchirse, quedando por encima del borde del vaso como si una piel invisible la retuviera. Las gotas de rocío sobre una hoja parecen tener esta piel. También el agua en la superficie de un estanque tranquilo. El esquiador acuático puede deslizarse a gran velocidad sobre esta película o especie de piel invisible situada encima del agua. Si sumergimos en agua las cerdas de un pincel, estas se doblan hacia los lados y al retirarlo el agua se junta de nuevo. ¿Por qué ocurre esto? Pues todos estos efectos se deben a la tensión superficial, que es la fuerza que une las moléculas en la superficie de cualquier cuerpo de agua. Las moléculas de agua se atraen entre sí. Las de la superficie no tienen moléculas de agua que las atraigan desde arriba y por lo tanto se juntan por los lados con una fuerza adicional a lo que llamamos tensión superficial, que es lo suficientemente vigorosa como para sostener algunos insectos como los mosquitos que luego van caminando sobre el agüita. Vamos a ver un poquito más de qué es la tensión superficial para que tengamos bien esa explicación. Vamos a ver gráficamente qué es la tensión superficial. Para esto pues vamos a ayudarnos un poquito de dibujitos. El agua se compone por moléculas. Estas ustedes no las ven porque son muy pequeñitas, pero están flotando y cada una crea pues una masa de agua diferente. En las moléculas a su vez están divididas, cada una de estas moléculas está dividida precisamente por dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno, que es el componente químico para el agua. Cada uno de este triángulo, de esta tercia, crea una sola molécula de agua. Si ustedes se fijan, aquí tenemos precisamente que una molécula en un líquido experimenta interacción. ¿Por qué? Porque se unen, tienen estos dobles lazos. Es como si se agarraran con las manitas, ¿no? Arriba tenemos únicamente oxígeno, pero no tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Cambia completamente. Entonces, este fenómeno tiene su origen en las fuerzas de intermoleculares o de Van der Waals, que es cuando empiezan a interactuar entre ellas y se llegan a conectar. Todas las moléculas que están debajo, que conforman todo el volumen de líquido que hay en ese recipiente o que hay en ese lago o en ese río, se interconectan, se agarran como si se agarraran bien de los bracitos. Sin embargo, las moléculas situadas en la superficie, ahora sí que en la capita que está hasta arriba, solo se ven afectadas por las vecinas de abajo, o sea, solamente las agarran las vecinas de abajo y ellas no tienen a quien agarrar arriba. Es por eso que se agarran entre ellas con el doble de fuerza. Tienen ese doble vínculo, ese doble agarre. Se agarran dos veces, ¿no? Es por eso que son un poquito más fuertes y es más difícil romperlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las de abajo pues tienen nada más un solo agarre porque tienen que agarrar a sus vecinos de arribita. Así se origina una especie de película mantenida por las fuerzas entre las moléculas del agua. Si se fijan abajito, las moléculas de agua pueden estar un poquito más sueltas, un poquito más dispersas, pero cuando están en la superficie se juntan aún más y se agarran el doble de fuerte. Las ya vieron como si fueran estas pequeñas bolitas como los que hicimos en el experimento anterior. Están dispersas, están pues flotando, están suspendidas cuando están en medio del líquido por la misma densidad.
pero cuando ya están estas moléculas de agua en la parte superior, en la parte de la superficie, se tienen que agarrar el doble de fuerte. Algunos insectos pueden caminar sobre el agua debido a la tensión superficial, que es precisamente que es donde todas estas moléculas se amontonan y se agarran aún más fuerte, y es por eso que pueden soportar cierto peso. Vamos a ver los materiales que necesitamos. Número 1, nos están pidiendo que tengamos el papel aluminio en trozos rectangulares de aproximadamente 10 centímetros por 7 centímetros. En este caso tengan cuidado tanto al trazarlos como al cortarlos para que queden derechitos y que sean de la medida exacta. También necesitamos clips, ya sean metálicos o de plástico, y los vamos a necesitar tantos como pues insectitos vayamos a realizar. Yo les diría que unos 8, de 5 a 8 clips para que sea el número de insectos que vamos a hacer. Nos están pidiendo un plato sopero, en este caso pues mi refractario, mi molde, yo lo estoy poniendo transparente para que lo podamos ver después. Y nos están pidiendo agua fría, en este caso pues yo ya lo llené a la mitad, ¿vale? Vamos a llenar entonces nuestro platito con el agua fría a la mitad. Vamos a necesitar servilletitas de papel que no estén muy grandes, deben de caber bien adentro de nuestro refractario o de nuestro plato. Si están muy grandes, entonces nos pueden echar a perder nuestro experimento. Entonces hay que recortarle un cachito para que nos quede exactamente bien y que se pueda meter adentrito. Igual detergente líquido, que ya lo habíamos llegado a utilizar, y un poquito de talco. No vamos a utilizar mucho, nada más una pequeña cantidad. En este caso vamos a iniciar primero con nuestros rectángulos. Yo les recomiendo que también tengan unas tijeritas al lado de las que normalmente utilizan, y si lo creen necesario, algún tipo de plumón o una plumita en donde puedan marcar las cosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser doblar nuestro rectángulo a la mitad. Ya que lo tengamos recortadito, dobladito a la mitad, lo vamos a recortar para que me queden dos mitades, ¿sale? En este caso, pues yo ya tengo aquí mis dos mitadcitas, ya las recorté, y estos son los que vamos a utilizar para crear nuestros insectos. Una vez que ya tenemos estas dos mitades, la vamos a volver a dividir a la mitad. Recuerden tratar de que quede de manera simétrica, que tengan lados simétricos y que compaginen cada una de las puntas. Ya que lo tengo a la mitad, vamos a hacer unos pequeños cortes. Para eso pues yo les puse aquí las líneas en donde vamos a cortar. Me deben de quedar en total 3 cachitos, 1, 2, 3, y aquí igual 1, 2, 3. Vamos a hacer nada más 2 líneas y 2 líneas sin lastimarlo de aquí en medio, que aquí en medio vamos a poner nuestro clip. Vamos a hacer el corte siguiendo las líneas, 1, 2, volteo y le hago de nuevo 1 y 2. Me va a quedar cortadito y voy a tener 1, 2, 3 de un lado y del otro igual 1, 2, 3. 3 patitas de un lado y 3 patitas del otro. Una vez que ya lo tengo recortado, ahora sí lo voy a abrir. Ya que lo tengo abierto, voy a agarrar mi clip y lo voy a poner aquí en medio, en la parte en donde no está recortado aún. Lo cierro, ahora sí que lo voy a tapar porque hace mucho frío. Voy a tapar bien mi clip. Si ustedes hacen un poquito de presión, van a ver que inclusive ahí se ve donde está el clip. Vamos a tratar de que quede bien en medio, ¿sale? Y ya que lo tengo en medio, en las patitas, en las patitas extremas, voy a hacer un pequeño doblez para que no se me salga, y del otro lado también un pequeño doblez, con mucho cuidado porque recuerden que el papel aluminio es fácil de que se rompa.
otro pequeño doblez. Ya me quedó dobladito. Ahora voy a empezar con las patitas de aquí en medio y los voy a hacer en un pequeño triángulo, junto, y le hago su primer cuernito. Del otro lado igual, junto, y le hago su primer cuernito. Me van a quedar donde doblé. Voy a hacer absolutamente lo mismo y le voy a hacer su otra patita y su otra patita. Del otro lado igual, le hago su patita y su otra patita. Y así me debe de quedar mi insecto. Voy a tratar de hacer un aproximado de entre 5 y 8 insectos. Aquí yo ya los tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo ya tengo mis 8 insectitos. Voy a agarrar ahora lo que es mi papelito, mi servilletita, y voy a poner todos mis insectos en medio. ¿Sale? Tratando de que no se toquen mucho. O sea, sí deben de estar juntos, pero no revueltos. Voy a poner mis insectitos, pongo todos mis insectitos y lo voy a agarrar de los extremos. Ya que está en los extremos, ahora sí, con mucho cuidado y sin tratar de mover lo que es el agua, lo voy a depositar poco a poco para que ahorita el papel se va a empezar a ir para abajo y mis insectos van a quedar arribita flotando. Mis insectos quedan flotando y el papel se va a terminar yendo hasta abajo. Aquí podemos ver cómo tratamos de que no se mueva de más el agua para no romper lo que es la tensión superficial, para que sigan teniendo esos dobles enlaces. Después de esto, ya vimos precisamente cómo son los mosquitos, el ejemplo de los mosquitos, de que están arribita del agua, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el detergente. Habíamos dicho que esta es una mezcla emulsiva y lo que crea es, vimos la vez pasada de que tenía densidad pero no tiene viscosidad. Ahorita le vamos a poner la viscosidad y con esto vamos a romper lo que es la tensión superficial, ya que va a tener otra cosa donde se va a poder agarrar. En este caso no voy a aventar todo directamente del bote, sino que voy a tratar, pueden utilizar inclusive la tapita de nuestro líquido, de nuestra solución, para que nada más sean unas pequeñas gotas. Entonces lo voy a servir aquí, que no sea mucho, va a ser nada más unas cuantas gotitas para que podamos ver la magia. Nuestros insectos siguen sin moverse, siguen ahí, no se van como que para todos lados. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos unas gotitas de detergente. Le pongo nada más unas pequeñas gotas. ¡Pau! Se separaron completamente, ¿ya vieron la magia? Al hacer esto es precisamente la tensión superficial que había en la superficie y al tener esos dobles enlaces el oxígeno, en realidad al meter nada más una pequeña gota se quita totalmente la tensión superficial, ya que como habíamos visto en la explicación, agarran las partículas o las moléculas de agua que están en la superficie, al ya no tener con qué agarrarse, se agarran entre ellos y crean un doble lazo. Al tener este doble lazo, pues obviamente no se mueve nada de lo que tenemos aquí y pueden estar sobre el agua, dependiendo obviamente del peso. Si es algo muy pesado, las moléculas no lo van a poder sostener. Pero en este caso, al momento de que yo le estoy metiendo una sustancia o una mezcla emulsiva, este doble enlace se rompe. ¿Por qué? Porque tiene algo más en donde se puede agarrar. Si se fijan, uno de nuestros insectos ya se cayó.
¿Por qué? Porque se rompió, y aquí se acaba de caer otro, porque se rompió esa tensión superficial que había en el extremo. Si a ustedes ahorita trataran de echarle de nuevo otra gotita, ya no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya, si se fijan, ya no se fueron a los lados como en la vez pasada. ¿Por qué? Porque ya tiene otro tipo de sustancia dentro del agua, y a pesar de que nada más fue una gotita, cambia completamente lo que es la tensión superficial, cambia completamente las moléculas del agua, ya que tenemos un factor aparte que es la viscosidad que acabamos de poner. Obviamente estos insectitos a nosotros ya no nos van a servir. ¿Por qué? Porque se mojó completamente nuestro papel aluminio. Si nosotros, y obviamente pues también ya tienen la sustancia viscosa que es el detergente. Entonces estos a nosotros, para volver a realizar el experimento, ya no nos servirían, porque pues obviamente ya está como que comprometida la sustancia que trae pegada. De igual manera ya no nos va a servir esta agüita como para volverlo a hacer. Así que vamos a tener que cambiarla, y ahora la vamos a rellenar. Vamos a limpiar de nuevo nuestro recipiente, vamos a limpiarlo completo, y ahora vamos a rellenarlo hasta el tope. Okay. Ya limpié ahora mi plato, mi traste que voy a seguir ocupando, y ahora vamos a llenarlo hasta el borde, ¿sale? Con mucho cuidado, traten de que no vayan a mojar nada de lo demás, de lo que tengan al ladito. Recuerden siempre utilizar un espacio completamente pues alejado de cosas que nos puedan lastimar o que se puedan llegar a lastimar por ahí. Y lo vamos a tratar de llenar bien hasta el tope, obviamente vaciándolo poco a poco. Y van a ver cómo mientras el agua se va llegando al borde, en este caso por ejemplo, va llegando al borde, no se empieza a derramar, sino que crea una cierta telita, que era lo que les decía en la explicación, una cierta capa que no deja que se derrame a pesar de que ya esté completamente rebosando de esta parte, ¿verdad? A pesar de que ya está rebosando, de que ya está lista como para caerse con una gotita extra, ya hasta ahí se queda y ya se crea de nuevo lo que es la tensión superficial. Obviamente si metemos algún factor extra o lo empezamos a mover, los dobles enlaces de las moléculas del agua se van a empezar a romper. Pero mientras nosotros lo dejemos quietecito, el agua va a permanecer con esa pequeña capa, con ese pequeño laminita, que son las moléculas de agua que están hasta la superficie, sin caerse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a espolvorear tantito de nuestro talco. Y si se fijan, en esa capita que les digo, en esas moléculas de agua que están en el extremo, que están hasta la superficie, van a lograr que el talco no caiga. ¿Por qué el talco no se va hasta dentro del agua? Porque tiene un menor peso. Todavía las moléculas que están ahí logran soportar el peso del agua. Y si ustedes se fijan, en este extremo en donde ya el agua está rebosando, aún así no se mueve, no se cae. Ok, ya lo llené de talco. Yo tiré tantito, ustedes traten de no tirar y de que no se mueva de más el agua, para que siga en ese modo de reposo. Ahora, ya que lo tengo, si ustedes se fijan, queda suspendido en la parte de arriba de mi agua y de aquí no se me termina cayendo. Vamos a tener que utilizar de nuevo nuestros insectitos, pero antes de utilizarlos necesito que los sequen bien y que les quiten a lo mejor la capita que quedó de detergente. Así que hay que secarlos bien con un pañuelito, con una servilletita, y que queden, pero si bien sequecitos, y que no quede nada pegostioso, nada de lo viscosito que tenía el detergente. ¿Sale? Si se fijan, esta capita
sigue ahí, sigue completamente suspendida y no se mueve nada, nada. Inclusive si yo muevo tantito lo que es mi refractario, mi platito hondo, esta capita, esta pequeña tela hace que no se me caiga nada, nada de agua. Ahora sí, con mucho cuidado vamos a volver a dejarlos, ¿sale? En una parte. ¿Y qué le pasa a el talco? Lo pongo. Ahora yo no únicamente hice 5. Voy a agarrar y voy a agarrar de nuevo mi detergente. Voy a ver ahora qué pasa si yo le pongo esa gotita. Ándale. Podemos ver cómo se separa muchísimo más fácil, más rápido. E inclusive algunos de mis insectos se van a empezar a caer, como aquí ya vimos que se cayó uno. E inclusive vimos cómo se separó completamente la capa de talco. Si yo lo vuelvo a poner, obviamente ya no me va a funcionar. Porque, como vimos la vez pasada, una vez que entra este factor emulsivo, cambia completamente las moléculas de agua que tengo aquí adentro. Ahorita pudimos ver a lo mejor inclusive un poquito más visible lo que es esa separación cuando se rompen los diferentes puentes, los diferentes bracitos, esas conexiones que hay en las moléculas de agua de la superficie. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Las moléculas de agua de la superficie, al entrar esta sustancia emulsiva, esta mezcla emulsiva, hicieron inmediatamente la separación, ya que se empezaron a juntar con el detergente. Y lo pudimos ver en esta parte con nuestro talquito, cómo se separaron inmediatamente esas conexiones de las moléculas del agua.